Bueno, buenas tardes queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy voy a tocar un tema que es referente al Espíritu Santo que el Señor nos regaló, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos guía a la vida eterna. Esto está en el libro de Marcos, en el capítulo 3, de los versículos 20 al 30. Y dice lo siguiente, vayamos a las Escrituras. Volvieron a casa, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Claro, decían que Jesús, que sanaba, restauraba y resucitaba muertos, y despedía espíritus inmundos, era porque estaba fuera de sí. No estaba fuera de sí. Estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado a nuestro Señor Jesucristo, porque los dos son una misma persona, junto con el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Jesús tenía ese poder de utilizar el Espíritu Santo para la sanación y restauración total de las personas. Veamos y sigamos leyendo el relato, a ver lo que dice. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Qué ironía, ¿no? Estos hombres que, según ellos, tenían y eran embajadores de Dios en este mundo, según ellos, decían que Jesús tenía a Belcebú en su corazón y que despedía a los espíritus inmundos por medio de Belcebú. ¿Cómo el demonio puede echar al demonio? Imposible, porque si no, se acabaría el reino de Satanás en este mundo. Vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta, a medida que vamos ondeando más en la lectura, lo que pasa con esta clase de gente que no quiere entender, en esa época no entendió, que Jesucristo era el enviado de Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu que Dios nos regaló, es el que nos enseña y nos lleva a toda salvación. Y con ese Espíritu nosotros podemos hacer las obras de Dios en este mundo. Y habiéndolos llamado, les hablaban parábolas. Preste mucha atención, hermano, a lo que yo voy a leer ahora. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su hora. Queridos hermanos, ¿hace falta que yo explique esto? Las Santas Escrituras son clarísimas. A ver, si yo tengo el espíritu de Belcebú, no puedo hacer las obras de Dios. Porque no se mezcla la luz con las tinieblas, no se mezcla el agua con el aceite, no se mezcla el bien con el mal. Y si Satanás está dividido, no puede prosperar. Quiere decir que ha llegado su fin. No hay mucha explicación en estas palabras, queridos hermanos. Nosotros, para poder hacer las obras que Dios nos encomendó, tenemos que tener el Espíritu Santo que Dios nos regaló. Pero ellos, que tenían una envidia terrorífica en contra de Jesús, decían que Jesús echaba a los espíritus por intermedio de Belcebú, es decir, por intermedio del diablo, que era el que había puesto
los espíritus en los corazones de nuestros hermanos. Queridos, tenemos que fijarnos bien si tenemos a Belcebú o si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque si queremos trabajar para Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. No puede haber otra cosa en nuestro corazón que el bien que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Claro. ¿Cómo hace Satanás para saquear nuestro cuerpo? Nos fuerza, nos engaña, nos ata con mentiras. Y entonces sí, cuando nosotros, desde nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro propio pecado, damos lugar a Satanás, él entra en nuestro corazón. Así él nos ata y puede saquear nuestra casa, que nuestra casa es nuestro corazón. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esto representa nuestra vida. Esto representa la vida eterna. No podemos tener semejante equivocación en nosotros, sino que tenemos que tener un punto de equilibrio para poder trabajar para Dios. Y ese punto de equilibrio lo da solamente el Espíritu Santo. Seguimos. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres. Acá Dios está diciendo claramente, Jesús, que todo lo que nosotros hagamos, asesinar, violar, acostarnos con hombres, mujeres con mujeres, drogadictos, borrachos, todos los que hacen el mal, esos van a ser perdonados siempre y cuando entreguen el corazón a nuestro Señor Jesucristo y pidan perdón, como pidió nuestro hermano David cuando dijo, perdóname, Señor, he pecado contra ti, Jehová. He hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de que me tengas en cuenta. Pero el Señor nos está diciendo que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos va a restaurar y nos va a perdonar. Y nos va a regalar la vida eterna. Pero esa vida eterna lleva un trabajo durante toda nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar de esa vida que el Señor nos regaló. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Hermano, cuide mucho su boca. Cuide mucho lo que va a hablar. Porque el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Y esto ha salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está blasfemando en contra del Espíritu Santo, que es el tercer Dios de la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano querido, yo le digo desde acá y le exhorto a que siga el camino del bien, a que no ande diciendo cosas que no corresponden, como hacen algunos, que predican prosperidad y paz y no la tienen. ¿Por qué no tienen prosperidad y paz? Porque la única prosperidad del corazón, la única prosperidad verdadera es la prosperidad que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue dado por el Espíritu
perdón que fue dado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sigamos. Vamos a Marcos en el capítulo 11. Marcos 11. Marcos 11. Del versículo 13 al 19. Vamos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de ellos que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Queridos hermanos, estos dos relatos que yo leí recién, Jesús nos quiere enseñar que no podemos tener en nuestro corazón el espíritu del mal. Tenemos que tener el espíritu del bien, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para luchar contra Satanás en nuestro interior? ¿Cómo podemos nosotros decir que venimos de parte de nuestro Dios y no venimos de parte de nuestro Dios? Porque en nuestro corazón no está nuestro Señor, está el enemigo. Fíjense lo que dice acá: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque esa higuera no tenía fruto, igual que es como un pastor que no tiene fruto, un pastor que no ayuda a las ovejas, un pastor que entra por otra puerta. El pastor que entra por otra puerta, ya lo explicó Jesús, es ladrón y salteador. ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón, porque es un lobo vestido de oveja, y lo único que quiere hacer es engañar al pueblo de Dios para que se pierda. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los corazones de esos pastores, ¿qué corazón tiene? El corazón de Belcebú. No tienen el corazón de Dios. Y después vieron que llegó al pueblo y echó a los cambistas. ¿Por qué los echó Jesús? ¿Por qué les tiró todo lo que vendían y todo lo que tenían? Porque no estaban alineados con Dios. Porque Jesús dijo claramente: ustedes han invadido la casa de mi Padre, que es casa de oración. Por eso Él destruyó las mesas, con un látigo las tiró todas al piso. Ahí se enojó Jesús. ¿Cómo podemos nosotros poner cosas adentro de la congregación que lastiman a nuestro Dios? Vamos a hablar claramente, yo voy a hablar claramente. ¿Cómo la Iglesia Apostólica Católica Romana puede tener adentro de la Iglesia figuras de idolatría? Porque eso no es de Dios, eso es de Satanás, porque para Dios es pecado. Queridos hermanos, ¿cuándo vamos a entender que la salvación no viene por ese lado? ¿Cuándo vamos a entender que la salvación viene cuando uno tiene un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Usted puede entender
y creer en el purgatorio, que una persona se muere, pasa por el purgatorio y puede ir al cielo. Blasfemias de parte de Satanás. Porque cuando uno pasa a dormir, está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, con voz de arcángel y sonido de trompeta, nos va a despertar a los que dormimos en Él. Los otros serán despertados después de 1000 años. ¿Cuándo va a ser despertado Satanás? Pues Satanás va a ser atado 1000 años también. Queridos hermanos, acá dice, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Es casa de oración la casa de Dios. No hay que poner ningún artículo o cosa que moleste o que difame, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que visita la maldad a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Tenga mucho cuidado, hermano. ¿Qué estamos haciendo de la congregación? Poniendo arbolito de Navidad, poniendo figuras que no corresponden, predicando cosas que no sirven para la salvación de nuestros hermanos. Por eso Jesús se enojó. Por eso Jesús lo sacó a los cambistas carpiendo. Porque no tenían el Espíritu de Dios. Porque tenían el espíritu de Belcebú, es decir, el príncipe de las tinieblas. ¿A usted le parece que si esa gente hubiese tenido el Espíritu de Dios, hubiese hecho esas cosas que hicieron adentro de la iglesia? Pero los principales culpables eran los fariseos, los saduceos, que permitían e instaban al pueblo y arreglaban con el pueblo para vender adentro de la casa de Dios. Por eso Jesús luchó acérrimamente con los espíritus inmundos. Por eso Jesús los echaba. Por eso Jesús, cuando echó al ganadero, que le dijo, ¿podemos ir al hato de cerdos? Sí, vayan al hato de cerdos. Se cayeron por un despeñadero los 2000 y se ahogaron. ¿Por qué Jesús les permitió ir a los cerdos? Porque los cerdos son un animal inmundo y no está permitido comer el cerdo. Por eso los mismos demonios le dijeron, ¿podemos ir a los cerdos? Porque sabían que esos cerdos eran inmundos y que ellos que habían desobedecido a nuestro Dios y se fueron con Satanás eran unos inmundos. Querido hermano, ¿se puso a pensar alguna vez lo que Dios quiere de nosotros? ¿Se puso a pensar lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que guardemos en nuestro corazón el Espíritu Santo que Él nos regaló? Yo le puedo asegurar que si usted tiene un corazón no conforme a Dios, usted no se va a salvar, hermano. Por más que diga yo creo en Dios, no se va a salvar. Ahora, si usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios y respeta sus estatutos, decretos y leyes y tiene al Espíritu Santo en su corazón, Dios sí lo va a salvar. Porque Dios está esperando que usted abra la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para ponerle el Espíritu Santo de la promesa, no para que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos la obligación de buscar la salvación. Porque no es cuestión de Dios. Porque nosotros tenemos libre albedrío y somos los que elegimos nuestro destino. Queridos hermanos, el mensaje de hoy de nuestro Dios. Desechen todo espíritu impuro, todo espíritu de Satanás fuera de sus vidas y que puedan guardar en lo más profundo de su corazón al Espíritu Santo, autor y consumador de la salvación
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por haberme escuchado y oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Sabemos que tenemos que glorificar al Espíritu Santo que vos nos has regalado, que es el que nos va a llevar al entendimiento y a la salvación de las Santas Escrituras. Gracias por todo lo que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.